La pequeña isla de Curazao hizo historia este domingo en el Mundial al marcar el primer gol de su vida ante una potencia como Alemania. Sin embargo, la alegría del empate duró poco. Alemania respondió con una auténtica avalancha de goles para acabar ganando 7-1 a esta isla del Caribe neerlandés de apenas 156.000 habitantes, el país más pequeño que jamás se ha clasificado para una cita mundialista. We could have scored one more goal, but still we would have lost. But then again, hey, we were playing against a selection that is like, you know, a world squad, right? And with the resources we have, I do believe that we did well. I'm proud of our boys. I'm very proud of them. En un momento decepcionante para Países Bajos, pero inolvidable para Japón, el nipón Daichi Kamada rascó un empate para su país en el minuto 88, dejando el marcador final en 2-2. Antes del encuentro, miles de aficionados de la Marea Naranja marcharon en su ya icónica Orange Parade, bailando y cantando en su tradicional caminata hacia el estadio. Ya a última hora del domingo, Costa de Marfil firmó un debut espectacular en su regreso a un mundial 12 años después, ganando 1-0 a Ecuador con un gol en el minuto 90. To say that I am so proud of my country. I felt so happy during this match, and I want to say that I am really proud of my father, who is the coach of Ivory Coast, and everyone is happy, so thank you very much. Suecia cerró la jornada dominical pasando por encima de Túnez con un 5-1 en Monterrey, México. Este lunes España ya se prepara para debutar ante Cabo Verde y Bélgica hará lo propio contra Egipto. Miles de manifestantes se congregaron en Ginebra, Suiza, para protestar ante la llegada de los líderes del grupo del G7 para participar en la cumbre que se celebrará en Francia. En la cumbre de 3 días que comienza este lunes en la ciudad turística de Vienne-les-Bains, los líderes debatirán asuntos como Oriente Próximo, Ucrania y los desequilibrios económicos mundiales. El domingo estallaron enfrentamientos entre manifestantes y policías cerca de la sede de las Naciones Unidas en Ginebra. Los manifestantes lanzaron botellas, piedras, trozos de cemento y petardos contra los agentes que respondieron con gases lacrimógenos y cañones de agua. Entre los manifestantes había ecologistas y feministas que se unieron a los enemigos del imperialismo, los defensores de los medios de comunicación independientes y los partidarios de los derechos de los palestinos en un parque junto al lago de Ginebra para marchar por la ciudad. Las autoridades suizas y francesas dicen haber desplegado miles de agentes para garantizar la seguridad de la cumbre. Los menores de 16 años no podrán acceder a varias plataformas de redes sociales en Reino Unido. Será a partir del año que viene, según anunció el lunes el primer ministro británico Keir Starmer. La prohibición, que tiene como objetivo proteger a los jóvenes de contenidos nocivos y del uso excesivo de las pantallas, afectará a varias aplicaciones de redes sociales, entre ellas Snapchat, TikTok, Facebook, Instagram y YouTube, pero no a YouTube Kids ni a las aplicaciones de mensajería. Today is a big moment for our country. This is a big step, real change for our children and our future. Because today I can announce that the government will ban access to social media for all children under the age of 16. El primer ministro británico afirmó que tomará medidas si las empresas tecnológicas se oponen a la iniciativa y reconoció que algunos adolescentes intentarían eludir la prohibición. Esta decisión se produce tras un periodo de consulta pública en el que el gobierno recibió 116.000 respuestas de padres, del sector tecnológico y de los propios niños. Según el gobierno británico, más del 90% de los encuestados se mostraron a favor de una prohibición para menores de 16 años. Esta medida británica sigue el ejemplo de otros países como Australia, Canadá, Brasil e Indonesia, que ya han puesto límites o prohibiciones parecidas para menores en redes sociales. Miles de ciudadanos se han manifestado por 14º día consecutivo en Tirana, en Albania, contra un proyecto turístico de lujo de unos 4.600 millones de dólares previsto en una zona costera protegida del mar Adriático. El proyecto, vinculado a un plan de inversiones dirigido por Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, implica el desarrollo de un complejo hotelero en una isla abandonada y la costa adyacente, en una zona de especial importancia ecológica debido a la laguna cercana y a aves migratorias como los flamencos. Los manifestantes, que se reúnen cada noche en el centro de Tirana, silban y sostienen efigies de papel de flamencos, quejándose de que el proyecto amenaza el entorno natural y las especies protegidas de la zona.
El gobierno afirma que la inversión transformará el mapa turístico del país y reforzará su camino hacia la Unión Europea, pero los grupos ecologistas y los activistas de la oposición afirman que existen graves riesgos. El primer ministro Edi Rama defiende el proyecto y afirma que no dará marcha atrás. Al mismo tiempo, miembros de la minoría griega de Albania han manifestado su oposición a las cuestiones relativas a la propiedad de la tierra en zonas vinculadas a los desarrollos turísticos más amplios, alegando que hay causas judiciales pendientes sobre propiedades que han pasado al Estado albanés en el contexto de expropiaciones pasadas o traspasos controvertidos. Behind us here we have the Wärtsilä 31 hydrogen engine running on pure hydrogen, meaning it emits no carbon emissions at all, running on green hydrogen, a sustainable fuel. Where this engine comes in to balance the renewables of wind and solar, providing firming to the grid and long duration balancing. Operating then on hydrogen, you can create energy systems that are 100% renewable. Large-scale adaptation of hydrogen for the energy sector will definitely still require investments in infrastructure. So for a viable long-term large-scale, it's going to need infrastructure such as hydrogen pipelines and more hydrogen production. And that's where we really need forceful regulation also to push these investments into the infrastructure as well. ¿Cuáles son las nuevas capitales de la cocaína en Europa? La cocaína es la droga ilegal más consumida en Europa después del cannabis. Según un nuevo informe de la EUDA, la Agencia de Drogas de la UE, Noruega y los Países Bajos registraron las tasas de consumo más altas. Al menos el 2,9% de los adultos de esos países consumió cocaína en los 12 meses anteriores a la publicación del estudio. Le siguió Francia con un 2,7%, España con un 2,5% e Irlanda con un 2,4%. Sin embargo, las tasas son significativamente más altas entre los jóvenes de 15 a 34 años. Noruega y los Países Bajos volvieron a liderar la lista seguidos de Irlanda. Hay que tener en cuenta que estos porcentajes se basan únicamente en encuestas. Al analizar los restos de cocaína en las aguas residuales, el panorama cambia un poco. En este caso, las ciudades españolas y belgas registraron las mayores concentraciones: Lérida, Amberes, Granada y después Ámsterdam, Lieja y Bruselas. Los datos de las aguas residuales también revelan dónde aumenta más rápido el consumo. España es el principal foco de atención en este momento. Barcelona y Lérida registraron las mayores subidas de Europa, tanto en porcentaje como en términos absolutos. Por otra parte, Eslovenia también sufrió un fuerte incremento en términos absolutos, sobre todo en las localidades de Valenge, Domsale y Kamnik. Dinamarca es otro foco al alza, con niveles cada vez más altos en Esbjerg, Aalborg y Copenhague.
Would you pay more than $30,000 for a ticket to the World Cup final in New Jersey? A Category 1 ticket, the most expensive general admission, cost $8,680, before rising to $10,990 by April and then to $32,970 in May. Following a wave of criticism, FIFA offered national federations more than 130,000 tickets priced at $60 for regular supporters. FIFA President Gianni Infantino has described this year's prices as justified by US market rates. He also said that the average ticket, costing less than $500, is comparable to other major playoffs in the US. But experts say otherwise. With the World Cup, what you have is an international competition that isn't taking place annually, it's taking place every 4 years, and obviously it involves national teams. Maybe sometime in July, Infantino will be able to say this was the average price, but until then we can't really say that because of market demand. And while Infantino's comparison may hold for some resale markets, it doesn't for officially listed prices, which are often cheaper, according to the Associated Press. Infantino also said that higher listed prices prevent ticket resellers from pocketing huge differences, but consumer groups have contested this. These high prices don't prevent resale. We're seeing it now. We're seeing tickets being sold at over something like €2 million. What FIFA have done is introduced a 15% fee for the buyer and the seller of the ticket. So from every ticket that's resold, FIFA take another 30% back. FIFA is right that some major US sporting events command high ticket prices. However, experts say Infantino's comparison is misleading, as it compares a once every 4-year global event with US domestic playoffs.